Hola y Dios bendiga. Vamos a leer hoy una lectura comprensiva de la Biblia y vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 18 a partir del verso 1 al 8. Y vamos a leer y dice: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bien, aquí nos deja el escritor claramente dicho que la parábola que vamos a leer ahora de parte de Jesús es sobre la necesidad de que oremos siempre y que no desmayemos, es decir, que no nos cansemos de orar y de pedir, ¿verdad?, por lo que es justo delante de Dios. Y entonces dice en el verso 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es decir, este era un juez que no tenía temor de Dios y que no respetaba tampoco a hombre ni nada. No le importaba nada. Y dice el verso 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Una mujer viuda, una mujer con necesidad, que venía a él para que él hiciera justicia, para que impartiera justicia. Venía delante del juez para que impartiera justicia de su adversario. Pero ¿qué pasa? Que al juez no le importaba, no estaba interesado en eso, porque era una mujer viuda ahí, ¿verdad?, que no tenía tal vez muchos bienes, y él no estaba interesado en eso. Y dice en el verso 4, y él no quiso por algún tiempo, o sea, por algún tiempo no quiso meterse en eso. Pero después de esto dijo dentro de sí, se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por a hombre, es decir, que a mí eso no me importa, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, ahora él dice, el juez: bueno, esta viuda a mí no me importa su problema, pero viene tanto de continuo que me está agotando la paciencia. Entonces voy a atenderla, porque que viene, y yo en mis cosas, ¿verdad? Dice el verso 6, y dijo el Señor, ¿verdad? Esto es ahora lo que dice de la parábola, dice ahora: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Estamos hablando de un juez injusto, ¿verdad? Entonces Jesús dice: tú escuchaste lo que dijo el juez injusto. O sea, este juez injusto, al que la viuda iba y pedía porque hiciera justicia, porque atendiera su caso, él al final la atendió, porque tanto que insistía que ya le estaba agotando la paciencia, y la atendió para que no la siguiera molestando, ¿verdad? No lo siguiera molestando. Entonces dice Jesús, nos dice: oye, ¿verdad?, lo que dijo este juez injusto. Y dice ahora Jesús: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es decir, si eso es un juez injusto, una persona a la que no le importa nada, que le piden y le piden, esta mujer le pide y le pide, y por el infortunio, para que no le moleste, imagínate, eso es el juez injusto. ¿Cuánto más el juez justo, nuestro Padre Dios, ¿verdad?, nos atenderá a los que claman día y noche a él, ¿verdad? Y tardará él en responderle, le pregunta, o sea, él va a tardar en responderle. Y dice en el 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El Señor dice que nosotros no hagamos justicia por nuestras manos, sino que demos lugar a Dios, que es el que todo lo sabe, que es el que tiene el juicio verdadero, porque su juicio es verdad, ¿verdad? Entonces, nos dice que le pidamos, que no desmayemos, que no nos cansemos de pedir, por que el Señor atienda con justicia, como es su justicia, la justicia verdadera de Dios, nuestros asuntos. Que clamemos a Él con fe, sabiendo que Él nos va a atender. Puede ser que alguna cosa que nosotros le clamemos a Dios, nosotros estemos clamando mal. Obviamente, si estamos clamando mal, posiblemente Dios, por nuestro bien y por el bien de los demás, tal vez no haga lo que nosotros queremos.
porque Él va a hacer lo que realmente nos conviene. Y no solamente lo que solamente nos conviene a nosotros, sino lo que conviene a nosotros y a los demás. Así es que Dios interviene en la vida del hombre, siempre para bien de los suyos y para bien de todos. Esa es su intervención, siempre es para bien. El hombre tiene consecuencias siempre de sus caminos, claro que sí, pero eso no es porque Dios esté interviniendo en esos casos, sino que Dios nos deja que nosotros tengamos nuestro libre albedrío y también deja que tengamos las consecuencias. Ahora, aún así, aún para las consecuencias de nuestros actos, incluso para eso, muchas veces Dios interviene cuando clamamos a Él, ¿verdad? E incluso a veces hasta sin clamar, pero cuanto más cuando clamamos a Él, a veces Él interviene porque por amor nuestro, por amor de su pueblo, aún de las consecuencias, Él puede intervenir y muchas veces lo hace según su sabiduría, porque Dios es el que es sabio y Él es el que sabe lo que conviene y Él es el que sabe lo que conviene quitarnos de en medio y tal vez sabe cuando hay cosas que le conviene dejárnoslas, ¿verdad? Entonces Dios es soberano, pero es soberano en su sabiduría. Él sabe de verdad lo que nos conviene. Entonces, tengamos fe. Jesús nos está dando aquí un mensaje de fe. Nos está diciendo cuando tú pides en justicia y justamente al Señor, cuando nosotros clamamos a Dios, ¿verdad? Él nos va a responder, no tardará en respondernos, dice el Señor, ¿verdad? Y entonces por eso pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Sí, esperamos que sí que haya fe. Sí que haya fe porque nosotros, que somos los que hemos sido redimidos por Él, en Él debemos de creer y en Él debemos de confiar. Y debemos confiar en sus promesas. Bien, y aquí nos lo ilustra muy bien, de una forma muy bonita, ¿verdad? Y muy clara. Si aún los injustos escuchan cuando se les hace un clamor, ¿cuánto más Dios, que es justo y que está ahí pendiente de cada cosa de nuestras vidas para darnos respuesta? Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, que cuando le es dada el mensaje a Daniel, Daniel hace una oración, Daniel se arrodilla y comienza a orar y a clamar por su pueblo, ¿verdad? Porque su pueblo ha pecado, dice, como dice en su propia palabra, mi pueblo, nosotros hemos pecado como pueblo, y ni siquiera fue él que pecó, pero él asume la culpa de su pueblo, como es lo correcto también, ¿verdad? Una oración muy parecida a la oración que Jesús nos enseñó. Dice, nosotros, tu pueblo, hemos pecado, no hemos desviado, Señor, pero atiende ahora tu misericordia para que se cumpla tu promesa de que nosotros volvamos a nuestra tierra, Señor. Sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos hecho mal, Señor, pero estamos apelando a tu misericordia, es lo que dice Daniel. Y nosotros vemos que cuando le viene la palabra, le dice, desde que pusiste tu corazón, ¿verdad? Para humillarte delante de Dios. Es decir, tu oración fue escuchada. Oye, Dios escuchó su oración antes de que él comenzara a orar. Desde que en su corazón, en el corazón de Daniel, se puso la intención en su corazón de él ir y humillarse y pedir por su pueblo. Ya su oración fue escuchada y fue contestada. Desde ese mismo momento, él no lo vio en ese mismo momento. La respuesta le llegó después que había orado y comenzó y vino el mensaje y la visión y le explicaron lo que venía, lo que iba a pasar, cómo iba a ser, cómo su pueblo iba a volver a su tierra y todo eso. Pero dice que eso fue lo que él vio. Así mismo nosotros vemos con nuestros ojos muchas veces tiempo después la respuesta de Dios, pero ya Dios nos ha respondido desde antes. Lo que pasa es que nosotros vemos el resultado después. Muchas veces vemos el resultado tiempo después. Pueden ser hasta años después que veamos el resultado, pero ya Dios comenzó a trabajar en nuestro favor y a intervenir en nuestro favor desde el momento que nuestro corazón se dispuso. Entonces, ¿qué dice el Señor? Ten fe. Si nosotros vamos a clamarle al Señor, no desmayemos. Oremos con fe, sabiendo que tenemos un juez justo, sabiendo que tenemos un Señor justo, que siempre nos hará justicia pronto y de manera oportuna. Él de una vez nos está escuchando, siempre está atento a lo que tenemos que decirle, a lo que tenemos que ponerle
y exponerle sobre nuestras situaciones. Como vimos en el caso de Daniel, desde que su corazón se puso, desde ese momento, ya el Señor atendió a su oración antes de que pudiera decir la primera palabra. Entonces, tengamos fe, así como el Señor nos ha mostrado, con argumentos bastante claros que tenemos que tenerla. Dios le bendiga mucho. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Dios le bendiga.